Hola a todos, queridos amantes de la historia, y bienvenidos a otro vídeo de La piel de toro. En este vídeo te voy a contar tanto aspectos muy poco conocidos de Isabel Zendal, sobre todo de la primera parte de su vida, como su intervención en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que fue, como ahora veremos, importantísima, y la ha hecho pasar a la historia de la medicina española con letras mayúsculas. No en vano ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera en misión internacional de toda la historia. Y si no has escuchado nunca su nombre, quédate, porque su historia te va a sorprender. Pues vamos a comenzar preguntándonos por sus orígenes y los primeros años de su vida. Y aquí lo más llamativo es que sabemos muy poco. Por no saber, no sabemos bien ni su propio nombre. Se la ha llamado Isabel Zendal, Isabel Zendaya, Isabel Zendales. Ha habido hasta 30 variantes de sus apellidos, pero según han investigado historiadores gallegos en los últimos 20 años, el nombre correcto es Isabel Zendal, con Z, que es como ahora se la conoce. Isabel nace el 26 de febrero de 1773 en Santa Mariña de Parada, una pequeña parroquia de Ordes, en Galicia, en España. Recientemente se han sabido los nombres de sus padres, Jacobo e Ignacia, y también que vino de una familia sumamente pobre, pues sus padres fueron enterrados con un entierro prácticamente de pobres de solemnidad, como se llamaba entonces. Esto nos dice que apenas tenían dinero. Tuvo 9 hermanos, de los cuales 3 murieron de niños, lo cual era muy frecuente en aquella época. Esta pobreza impulsó a Isabel a migrar a la cercana ciudad de La Coruña, donde sabemos que sirvió como criada en una casa rica muy jovencita. En marzo del año 1800 sabemos por los libros de contabilidad que entró en la Casa de Expósitos de La Coruña, es decir, el orfanato de esta ciudad donde Isabel cuidaba a los niños abandonados. También sabemos, y esto es muy revelador sobre su vida, que en esta etapa de su vida se convirtió en madre soltera. Tuvo un hijo de nombre Benito Vélez, que la acompañaría en la expedición de la vacuna como uno de los 22 niños que ahora veremos que llevaban la vacuna en sus cuerpos. Su valía y su dedicación a los niños en la Casa de Expósitos de La Coruña hizo que Francisco Javier Balmis, el promotor de la Real Expedición de la Vacuna que estaba por zarpar, se empeñara en contratarla como enfermera. Y es muy llamativo que este mismo médico, Balmis, también se empeñara en que cobrara lo mismo que un hombre por las mismas funciones, es decir, un salario de unos 500 pesos anuales. Esto nos habla tanto de la valía de Isabel como de la sensibilidad de Balmis en un momento en el que la igualdad entre sexos brillaba por su ausencia. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, y aprovecho también para dar las gracias a todos los nuevos suscriptores. El cometido de Isabel en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna era cuidar a los 22 niños que hacían de reservorios humanos de la vacuna. Zarpan finalmente el 30 de noviembre de 1803 del puerto de La Coruña, en la corbeta María Pita. Llegan a Canarias el 9 de diciembre, allí están vacunando durante casi un mes, y el 6 de diciembre cruzan el Atlántico y llegan a Puerto Rico. De aquí pasan a Nueva Granada, lo que hoy es Colombia y Venezuela, siguen inoculando la vacuna, adiestran a los médicos locales para que la pongan cuando se vayan, y la expedición se divide en dos. Una que irá por Sudamérica, comandada por Salvani, el segundo de a bordo de Balmis, y otra con Balmis, que irá por Norteamérica y Filipinas, y es en esta donde se encuadra Isabel Zendal. Llegan a México en 1804 y los 22 niños que viajaban con Isabel se quedan allí viviendo, salvo su hijo Benito. Parten en febrero de 1805 hacia Filipinas con 26 nuevos niños mexicanos del Hospicio de Ciudad de México, que harán también de reservorios humanos de la vacuna. Llegan a Manila el 15 de abril. Allí están 4 años vacunando por todo el archipiélago, que es enorme. Y en agosto de 1809, Isabel con su hijo Benito vuelve de nuevo a México, desembarca en Acapulco y se dirige a la ciudad de Puebla. Y aquí es donde le perdemos la pista a Isabel. Igual que la primera parte de su vida es muy poco conocida, también lo es la última. De hecho, es menos conocida todavía que la primera, porque aquí hay muy pocos documentos y muy pocos archivos a los que se pueda recurrir. Lo último que sabemos de ella es que en 1811 está solicitando una pequeña pensión que le correspondía a su hijo Benito, de 3 reales al mes, por haber sido parte de la expedición filantrópica de la vacuna. No sabemos si la consiguió o no, y tampoco sabemos siquiera la fecha de su muerte. Se cree que estuvo trabajando en el Hospicio de Puebla, pero tampoco estamos seguros.
Aquí en Puebla murió como una figura gris y olvidada por la historia, y ha sido muy recientemente cuando se ha sacado a Isabel Zendal del olvido y se ha reivindicado su importantísimo papel en la historia de la medicina. Ella fue la encargada de cuidar a los 22 niños gallegos que viajaron desde España y a los 26 niños mexicanos que viajaron desde México a Filipinas. No tenemos que olvidar las 2 expediciones en las que Isabel participó, no solamente la que fue de España a América, sino la que fue de América a Filipinas, con esos 26 niños mexicanos. Esta es la historia de Isabel Zendal. Si la conocías, cuéntame en los comentarios si este vídeo te ha aportado datos nuevos e interesantes sobre su figura. Y si no la conocías, espero que este vídeo te haya servido para acercarte a Isabel Zendal. Dadle un like al vídeo, compartidlo para que más gente conozca esta importantísima enfermera y yo por el momento me despido. ¡Hasta luego!